Mira, aquí está mi corazón, Padre Celestial. Aquí está mi alma y mi espíritu, Señor. Pertenecen solamente a ti. Y lo que más deseo es eso, Señor. Que nos aleluya, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios, iglesia? Mira, y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Amén. Podemos tomar asiento, que cada día anhelemos más de Dios, más de su gloria. Hay una promesa de Dios, y es que Él se quiere manifestar. Amén. Y se quiere manifestar en todas sus facetas. ¿Cómo conocemos a Dios? Como un Dios sanador, ¿verdad? Como un Dios que restaura, como un Dios que provee, como un Dios que es poderoso, como un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y así se quiere manifestar en nuestras vidas. Amén. Y que los demás vean esa gloria en nosotros. Eso es lo que Dios desea con todo su corazón. Bueno, hoy el Señor quiere impartir una palabra que sé que es de gran bendición para nuestras vidas. Sé que va a proveer algo a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes vienen con la expectativa de lo que Dios va a hablar hoy a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Y sabemos que es sana doctrina, todo es en base a su palabra y va a ser de gran edificación para nosotros. Quisiera que me acompañaras en la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 4 al 9. Vamos a leer esa palabra por el momento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Dice así el Señor en su palabra, la leo para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Dice así el Señor: gracias doy a mi Dios, dice el apóstol Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Algo recibimos de Dios, ¿por medio de quién? Siempre es por medio de Cristo Jesús. Eso dice la palabra, que el Señor lo puso por cabeza a la iglesia, así como puso al varón por cabeza en su casa. Todo viene a nosotros a través de quién? A través de Cristo Jesús, no de ningún otro ser. Así como en nuestro hogar todo llega por medio del varón, que es la cabeza. Amén. Dice que por Cristo fue derramada una gracia grande sobre nosotros. Dice, porque dice en todas las cosas, ¿sí? No en algunas cosas, sino en todas las cosas. Dice, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, por derecho, no hay pobreza en nuestras vidas. Amén. No hay escasez, somos enriquecidos en Cristo Jesús. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que, dice, nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de enriquecidos, dice, en toda palabra y en toda ciencia. ¿En qué? En toda palabra y en toda ciencia. Hemos sido enriquecidos ¿en qué? En nuestro conocimiento, no solamente en el conocimiento, sino en el entendimiento que nosotros tenemos que recibir. Por la gracia de Dios conocemos, y por la gracia de Dios podemos entender. Amén. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestras vidas que no las hemos entendido todavía, pero han pasado? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas cosas esperamos que sucedan en cada uno de nosotros y no esperábamos que sucedan, pero sucedieron? Y son cosas que tal vez para nosotros no tienen sentido, pero para el Señor sí tienen sentido. Amén. Y son cosas que es necesario entenderlas, comprenderlas, tener el conocimiento y el entendimiento de ellas,
y para eso Dios derramó ¿qué? Su ciencia, sobre su gracia sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Y eso qué implica? Tener sabiduría, pero sabiduría que venga de la presencia de Dios. Amén. La palabra de Santiago dice que el que quiera sabiduría, que la pida, dice el Señor. Sabiendo Dios la necesidad que tenemos de esa sabiduría que viene de Él. Amén. Y dice Señor, pidan esa sabiduría. Todos los días de su vida pidan sabiduría, porque nos es necesario entender y comprender el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros, iglesia. Para que no nos pase tal vez lo que le ha pasado a algunos por ahí, que se cansan, se frustran, se desaniman, no le hayan sentido, no le hayan, como que no le cogen sabor, no cogen la esencia a la palabra, al evangelio, y por eso se apartan del evangelio. Amén. Por eso se van del propósito de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra ahí que por Él nosotros fuimos enriquecidos. Dice en toda palabra y ¿qué? Y dice y en toda ciencia. ¿Eso qué es? Eso es sabiduría de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que se interpone a esto? ¿Qué es lo que se opone a esto? Y a veces, y debo decirlo, que a veces lo que se interpone a esto somos nosotros mismos. Es el mismo hombre. Si leemos ahí más adelante, ahí del versículo 10 en adelante, hay un título que dice, ¿está dividido Cristo? Es la pregunta que hace. Y cuando Pablo fue a la iglesia de Corintios, ¿por qué fue? Porque había escuchado de la iglesia de Corintios que habían problemas, que habían dificultades, que habían contiendas, que había división en medio del pueblo de Dios, en medio del cuerpo de Cristo, que había división. ¿Y por qué había división? Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es el mismo Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. O sea, mira, todos los seguidores de estos hombres que estaban, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban poniendo a estos varones al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Quiénes eran los responsables de estos? Ellos mismos. Los seguidores no, sino tal vez Apolos, tal vez Cefas, tal vez Pablo, no sé, pero tal vez sus enseñanzas y sus predicaciones, su palabra, creían que estaban al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían? Tal vez metían dentro de ellos, introducían dentro de las predicaciones su parecer, tal vez sus interpretaciones personales. O sea, en otras palabras, metían su propia sabiduría, la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo, la estaban metiendo ¿en dónde? En medio de las predicaciones. A mí me parece, yo creo que la palabra dice esto. Yo pienso que no es como dice aquel, sino como dice el otro, sino a mí me parece que la directriz es esta. ¿Y eso qué hacía? Que cada uno se enfocara, porque tal vez escuchaban lo que querían escuchar. Y la palabra dice que en los últimos tiempos va a ocurrir eso. La gente va a sentir comezón de oír, pero de oír ¿qué? Lo que ellos quieren oír. Y tal vez en cierta medida en ese tiempo estaba ocurriendo eso, que la gente estaba escuchando lo que quería escuchar y tenían preferencias. Y mira, y en este tiempo puede estar ocurriendo lo mismo.
puede estar pasando lo mismo. Amén. Hay veces uno escucha por ahí que preguntan: ¿quién viene a predicar? ¿Quién va a predicar? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Ay, que el pastor no va a estar el próximo domingo, que el pastor no va a estar el próximo miércoles, que el pastor no viene. Y la pregunta es: ¿quién va a venir? ¿Quién va a predicar? ¿Cuál es el profeta que va a venir? Para que la gente corra. Yo sé que en esta congregación no pasa eso, ¿verdad? Yo lo creo. Yo creo que su corazón está rendido a Cristo, y yo creo que los ojos de ustedes están puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Yo lo creo. Y así debe ser, iglesia. Amén. Y nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? Porque ¿qué estaban haciendo aquí? Le estaban dando la honra a la sabiduría humana. La misma honra se la estaban dando a él, y la misma honra se la estaban dando ¿a quién? A Cristo Jesús, porque lo estaban poniendo al mismo nivel de todos los que predicaban. Amén. Y ese es el cuidado que Dios dice que debemos tener, iglesia. No darle más honra al hombre que a Dios, porque eso sucede. Y eso lo vemos hoy en día. Hay predicadores que llenan estadios, ¿verdad que sí? Hay otros que no. Hay predicadores que tal vez son más elocuentes para hablar de pronto, y eso le gusta más a la gente, que echan chistes, y eso le gusta a la gente, ¿verdad que sí? Y es bueno reírse uno de vez en cuando en medio de una predicación. Yo soy más bien regulazón para hacer chistes, aunque cuando los digo son buenísimos chistes. ¿Sí? Debemos tener cuidado, iglesia, de que somos de Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos de quienes es de Cristo Jesús. Somos de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tenemos no es del hombre, no es lo que Dios ha provisto, o sí, a través de, porque Dios tiene instrumentos, pero no perdamos como esa visión de que todo lo que viene de Cristo, y lo que nosotros tenemos es por Cristo Jesús. Y Dios, mire, hará lo necesario. ¿Para qué? Para deshacer toda la sabiduría que no sea de Él. Amén. Por eso debemos ser entendidos, y Dios nos da por su gracia entendimiento, y nos da conocimiento, y nos da revelación, y nos da discernimiento. Por eso mira ahí en el versículo 26 al 29 dice la palabra del Señor. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice, que no sois muchos sabios. ¿Según qué? Según la carne. Sabiendo que todo lo que es de la carne se opone ¿a quién? ¿A qué? A todo lo que es del Espíritu. Se oponen entre sí. Y cuando hablamos de la carne, ¿qué es? De las contiendas, de los celos, de las envidias, de la lujuria, de la idolatría, de la grosería, de la mentira, del chisme, de la murmuración. Todo eso es de la carne. Cuando la sabiduría viene de ahí, de la carne, dice la palabra del Señor que no somos muy sabios en eso, o no son muy sabios en ello, ni muchos poderosos, ni muchos, dice, nobles, cuando tal vez se refiere a títulos, a reconocimientos, porque hay gente que le gusta eso, los títulos. Y es que yo soy, y es que yo soy, y es que yo hago, y es que yo hice, y es que yo fui, y es que yo vengo. ¿Por qué? Porque un título cree que da mucha sabiduría, y no la hay. Dice, sino, dice que de lo necio del mundo escogió Dios. Dice, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo, dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, dice, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? Dice, de que nadie se jacte en su presencia. De que nadie que se envanezca en su presencia. ¿A fin de qué? De que la sabiduría de Dios no esté por debajo de la sabiduría del hombre. Amén. Y bueno, yo digo, hay varones, hay siervos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y a veces leemos libros que son escritos por Él, ¿verdad que sí? Y son buenos libros. Pero aún sean buenos libros, sean varones guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos no pueden estar por encima de la sabiduría del Señor. Nunca, jamás de eso. Y lo dice la palabra de Dios, ahí en el 28, en el 29, dice, a fin de que nadie, así sea el que sea, así sea el que sea, nadie, dice, se vanaglorie, nadie se siente importante, nadie sea más grande y se crea más sabio que quién, que Dios, que es el que da la sabiduría que todos necesitamos. ¿Para qué? Para poder entender el plan que Dios tiene para quién, para cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice que Él destruirá, dice, toda sabiduría de los sabios. Ahí miren, en 1:19 dice la palabra de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dice, y desecharé el entendimiento de quién, de los entendidos, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Mira, es bueno adquirir sabiduría, conocimiento, pero siempre que nuestro corazón esté rendido a los pies de Cristo Jesús. Que cada día nosotros reconozcamos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, que nosotros no tenemos por qué gloriarnos en nada, como dice la palabra, como si no lo hubiéramos recibido. Todo lo hemos recibido de Dios. Todo lo hemos obtenido ¿de quién? De la buena voluntad de Dios, iglesia. ¿A través de quién? Para que cada día nosotros nos afirmemos en ello. Mira lo que dice 1 Corintios, ahí mismo capítulo 1, 22 al 24. Dice, miren, porque los judíos piden señales, piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque no se les acomodó nada lo que Cristo vino a predicarles, y vino a cambiarles todo su sistema. Por eso dice que los judíos ciertamente tropezadero encontraron en Cristo Jesús. Dice, y para los gentiles la locura. Dice, más para los llamados. ¿Cuántos son los llamados aquí del Señor? Amén. Todos somos llamados de Dios. Dice, así judíos como griegos. Dice, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para los llamados. Cristo, ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra sabiduría? Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Y entre más permanezcamos en Cristo Jesús, más sabiduría vamos a tener. Por eso mira, ahí cuando en el versículo 9, ahí lo primero que leímos, dice, fiel es Dios, por el cual, miren, es una promesa que Dios nos da. Fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, son muchas las cosas que rodean esto, iglesia. Cristo es la sabiduría de Dios. Lo dice su palabra. Amén. Dice que el que quiera sabiduría, que la pida. Más Cristo en nosotros. Más comunión con Cristo, más permanecer en Cristo Jesús, más caminar con Cristo Jesús, más anhelar que parecernos a Cristo Jesús, más querer conocer más de las enseñanzas de quién, de nuestro Señor Jesucristo, más tener sed y hambre de quién, de la palabra,
más entenderlo. Mire, dice la palabra del Señor, mira, aquí en el versículo 31 dice, ahí dice, en el 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque mire, hay mucha gente que se quiere gloriar y quieren sacar pecho y quieren que se les reconozcan y quieren que se les recompense y quieren recibir una retribución. Y no hablo solamente de la parte espiritual, sino de todas las áreas de nuestra vida. Y a veces queremos más y más, pero que nunca se nos olvide que todo lo que nosotros queremos, hacemos, lo que podemos hacer, es porque Dios nos los ha dado a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Y esta palabra nos enseña que, hermano, que cada día seamos agradecidos con Dios cuando reconocemos que de Él es que viene todo a cada uno de nosotros. Y eso que nos lleva a que nunca nos vayamos a gloriar, a que nunca nos vayan a adular, porque siempre hay esa tentación a que nos digan cosas bonitas, ¿verdad que sí? Que reconozcan lo bien que hicimos, un trabajo que hicimos bien hecho, que nos lo reconozcan. Y es bueno reconocer, pero tener cuidado, iglesia, de que no se suban, ¿sí? Que no subamos de estatus, sino permanezcamos en ese nivel que está por debajo de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Y eso es lo que y eso es lo que nos conviene cada día de nuestras vidas, iglesia. O sea, si sabemos que Cristo es sabiduría de Dios, eso tiene que ser la motivación más grande que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para permanecer en Cristo Jesús a pesar de Él. Que cada día anhelemos más crecer en Cristo Jesús, que cada día avancemos más a la meta que Dios ha trazado sobre nuestras vidas, que es estar a la altura de quién, del varón perfecto. Que así como Cristo creció en sabiduría, creció en gracia hacia los hombres, creció en gracias hacia Dios, que así como creció en estatura, nosotros continuamente vayamos creciendo, pero en Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús, iglesia. Y eso tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero es importante que nosotros razonemos en ello cada día de nuestras vidas, que es un llamado de Dios y es una promesa, porque no en vano dice el Señor ahí en el versículo 9, primero dice, fiel es Dios. Si nos ha llamado a tener comunión con Dios, con Jesucristo, primero pone fiel es Dios, o sea, es algo, un regalo, o sea, es algo, una promesa importante para cada uno de nosotros, iglesia. Es una promesa imprescindible para cada una de nuestras vidas, que podamos tener comunión con Cristo Jesús. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre su puerta, entraré. ¿Y qué hará? Se sentará a la mesa con nosotros. ¿Y qué hace con una persona que se sienta a la mesa con nosotros? Tenemos comunión, cercanía con Él, ¿verdad que sí? Nos reímos, contamos chistes, contamos cuentos, hacemos algo agradable. ¿Y más con quién? Con el Señor Jesucristo. Y entre más tengamos esa sabiduría, ese contacto con Cristo Jesús, más sabiduría debemos obtener de Dios. ¿Para qué? Para poder entender el plan y el propósito de Dios en nosotros y así estar preparados para ese gran día en el cual Cristo se manifiesta allá en las nubes y venga por su iglesia, seamos levantados, iglesia. Amén. Porque es algo que habla la palabra ahí, la manifestación de Cristo. Creemos que Cristo viene pronto, algo que se dice hace muchos años, pero la palabra se está cumpliendo, las señales se están cumpliendo, iglesia. Amén. Se está cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos. Se está levantando el sistema del mundo, un sistema anticristiano totalmente. Y tenemos que estar cada día más firmes en quién, en Cristo Jesús. Amén. Pero bueno, está bien.
Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y ya lo conocemos, ¿sí? Porque hemos pedido sabiduría de Dios y ya sabemos cuál es el plan que Dios tiene con nosotros y nos involucramos en ese plan. Ahora la otra pregunta que Dios ponía en mi corazón, ¿cuál es? ¿Qué tanta confianza tenemos en ese plan? Porque es que la palabra del Señor dice que nosotros estamos en el mundo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? La palabra dice: tranquilos, confiad. En el mundo tendrás ¿qué? Aflicción, en el mundo tendrás problemas, en el mundo tendrás dificultades. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, sino lo dice la palabra. O sea que no va a ser fácil estar en estos tiempos. Y la palabra dice: los días son malos, el amor del hombre se acabará, se levantará el hijo contra el padre contra el hijo, nos llevarán a los tribunales, habrán persecuciones, terremotos, que pasarán muchas cosas. No va a ser fácil, pero dice la palabra: confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido lo que quiere dañar, y la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es lo que nos hará vencer ¿qué? El mundo, vencer lo que ya Cristo venció. La fe, que hayamos nacido de nuevo, verdaderamente, porque los nacidos de Dios son los que vencen el mundo, los que tienen la fe, los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, los que creen que Jesús es el Cristo. Esos son los que vencen el mundo, iglesia. Y la palabra dice: confiad. Entonces la pregunta es: ¿qué tanta, en medio de esas angustias, de esas aflicciones que tenemos en el mundo, será que alguna vez hemos desconfiado del plan que Dios determinó para cada uno de nosotros? ¿Será que a veces no nos sentimos como aptos para eso, para cumplir con ese plan? ¿O estamos plenamente confiados en Él, de que el plan de Dios es bueno? Sabemos que es bueno, pero estamos confiados totalmente en ese plan, iglesia. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3. Porque Proverbios es el libro de ¿qué? De la sabiduría. Lean Proverbios. Todos los días lean un proverbio y hay bastante sabiduría. Y en el capítulo 3, los versículos importantes son el 5, el 6 y el 7 y el 8. Pero vamos a leer del versículo primero. Mire cómo empieza diciendo el Señor: hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. No te olvides de mis mandamientos. No te olvides de mi palabra. No te olvides de mi consejo. No te olvides de mis promesas. Porque en la ley de Dios están las promesas de Dios. ¿Y cómo empieza diciendo el Señor? No te olvides de mi ley. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. Dice, ¿por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dígale, dice el Señor: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti ¿qué? La misericordia y la verdad. Dice: átalas a tu cuello. ¿Por qué será que Dios dice átalas a tu cuello? No dice átalas a tu mano, ni a tu pie, ni a tu cintura. Átalas a tu cuello. Yo creo que cuando tenemos algo en el cuello siempre nos va como a inquietar, ¿verdad que sí? Y cerca la boca para poder decir. También. Gracias. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahora sí dice el Señor en el versículo 5, dice: fíjate de Jehová, dice, de todo tu corazón. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice que esa es la palabra: fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, fíjate de la sabiduría
de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia sabiduría, dice la palabra del Señor. No te apoyes de lo que a ti te parece, de lo que crees que es bueno, de lo que parece que está bien, dice el Señor. Una vez escuché a alguien que le dijo a alguien: mira, haga lo que usted cree que esté bien hecho. Si está bien hecho, está bien hecho. Y la palabra me dice todo lo contrario. Que lo que está bien hecho, ¿qué es? Todo lo que viene de Jehová. Y dice el Señor: fíjate, confía, cree. ¿En quién? En Jehová. ¿Quién es Jehová? El soberano, el que tiene el poder, el que tiene autoridad, el que es nuestro guardador, el que es nuestra fortaleza, el que es nuestro sanador, el que es el que nos provee, es el que nos sostiene, es el que nos preserva. O sea, no está diciendo de cualquier persona. Y conocemos quién es Jehová en parte, cada día lo vamos a conocer más y más. Pero está diciendo la palabra: fijémonos no en cualquier persona, confiemos no en cualquier personaje, confiemos en el único Dios verdadero, el que está sobre todas las cosas, el que sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, el que es soberano, el que tiene autoridad, el que tiene poder. Sobre ese dice la palabra que nos fijemos. Pero dice que con todo nuestro corazón, no con una parte de nuestro corazón, no con solamente un área de nuestro corazón, sino con todo nuestro corazón. Y aclara diciendo: no te apoyes, que no sea el fundamento de tu vida. No, es que yo tengo muchos años de experiencia y usted sabe que la experiencia es lo que vale. Y la experiencia no se improvisa. Uno escucha eso, que lo que vale es la experiencia. Y nosotros no, como cristianos, si estamos en Cristo Jesús, podemos ser muy experimentados, podemos ser muy recorridos en algo, pero dice la palabra que ni aún en eso nos debemos apoyar. Amén. En nosotros, porque dice la palabra que toda cosa engañosa, dice, ¿engañoso qué es? El corazón. ¿Cuánto hemos experimentado eso? Ay, no, yo no soy envidioso, yo no soy egoísta. Y resulta que hay algo. No, yo no soy contencioso, yo soy una paloma, yo soy un mansedumbre. Yo hoy la mata de la mansedumbre. Y llegó a la esquina y pasó algo. Y no hablamos, y hablamos lo que no debimos haber hablado. Y a veces no hablamos, no decimos groserías tal vez, pero a veces las pensamos. A veces no hablamos mal, pero a veces tenemos malos pensamientos. ¿Cierto que sí? Y por eso el Señor dice: no te apoyes. ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a perder el tiempo apoyándote en algo que no tiene fundamento? En algo que no va a prevalecer. Y habla de qué? De tu propia. Y está diciendo: no seamos tropiezos, no nos opongamos a recibir lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Sí? ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué hará? Dice: Él enderezará tus veredas. Y cuando Él dice Él enderezará tus veredas, es porque hay otras, ¿verdad que sí? Es porque hay cosas por sacar, hay cosas que hacen que el camino se tuerza, que no sea derecho, iglesia. Y el Señor dice: reconócelo, o sea, involúcralo en todos tus planes. No tomes una decisión sin consultar con Dios, sin decirle: Señor Jesucristo, ven, sé parte de este plan, sé parte de este proyecto. Amén. Como dice la palabra, dentro de un año haremos, y dentro de un año iremos, y dentro de un año construiremos. ¿Y cómo lo llama Dios ahí en la palabra? Vanos, ignorantes, ¿sí? Porque no sabéis que debemos decir: si Dios quiere que suceda, sucede. Amén. Si Dios es la voluntad de Dios.
va a suceder, si no, no va a suceder. ¿Verdad que sí? Por eso dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos, llámalo donde tú vayas, que siempre esté contigo en todo momento, en toda circunstancia. Amén. No solamente cuando todo está bien, cuando todo está funcionando a las mil maravillas, más todavía cuando hay dificultades, cuando hay cosas por solucionar, cuando hay cosas que se han levantado. O lo contrario, no solamente busquémoslo cuando las cosas están mal, y cuando esté todo bien, ya como que nos relajamos y ya como que no lo necesitamos. Son dos cosas que pueden suceder. Y dice el Señor: reconócelo en todos tus caminos. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas ¿qué? No seas, o sea, no recibas lo que a ti te parece, lo que tú crees, así por mucha experiencia, por mucho conocimiento, por mucho estudio que tú tengas. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en eso, sino teme a Jehová. Dice: apártate del mal. Honra a Dios siempre, en todo momento. Hónralo en todo lugar. Amén. Que sepan que tú eres cristiano, que sepan que tú eres cristiana, porque tienes un hablar diferente, porque tienes una mirada diferente, porque te apartas de lo que muchos comparten. Y tal vez se van a burlar, tal vez te van a señalar, pero están manifestando temor y respeto y reverencia hacia Dios, iglesia. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que antes de reconocer que nuestra ignorancia es buena, temamos a Jehová, reconozcamos que lo importante es Dios en cada uno de nosotros, y nos manda ¿qué? A apartarnos del mal. Dice: ¿por qué? Dice: porque será medicina. En el versículo 8 dice: será medicina a tu cuerpo y ¿qué? Y refrigerio para tus huesos. Amén. O sea, está diciendo Dios: todo estará bien. Todo estará ¿qué? Funcionando. Te dirá toda enfermedad. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios quiere proveer sanidad. Y hoy es un día de proveer sanidad a nuestras vidas, iglesia. Pero ¿dónde comienza todo eso? En la sabiduría. Todo comienza ahí, en el conocimiento, en el entender. Y mira, ya para terminar quisiera que leáramos Jeremías. Donde dice que el que se quiera alabar, alábese en entenderme y conocerme. Quisiera que pusieras ese: el que se ha de alabar es del Jeremías 9, creo que es 9:24. Sí, 9, ponlo del 23, háganme el favor. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, o sea, el que se quiera gloriar, el que se quiera que tener reconocimientos. Alábese ¿qué? Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿En qué debemos como querer gloriarnos? Como dice la palabra en 1 Corintios. ¿En qué? En entender y conocer al Señor. Amén. Y no sé por qué no lo pusieron al contrario, no sabría decirlo por qué, porque yo creo que primero debería ser
conocerme y entenderme, pero esa es mi sabiduría, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios, ¿qué dice? En entenderme y conocerme. Amén. Está diciendo Dios, entre más rápido entendamos el plan de Dios para cada uno de nosotros, o entre más rápido entendamos que es lo mejor que nosotros debemos tener, que es el regalo más grande que Dios nos haya escogido. Amén. Que entre mucha gente, entre muchos pueblos, nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos escogidos para cumplir un propósito aquí en la tierra. Pero un propósito ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es algo que no debemos olvidar, que es en Cristo Jesús, que es solamente en Él, no fuera de Él, iglesia, que Él es el todo, es la sabiduría de Dios, el entenderme y conocerme, dice el Señor en su palabra. Fíjate cómo es de importante esto, obtener la sabiduría, obtener el conocimiento, el entendimiento. Amén. Y entre más rápido lo hagamos, mejor. Amén. Si tú no sabes todavía cuál es el plan que Dios tiene para ti, averígualo, búscalo. ¿Cuál es el propósito? Sí, Dios tiene un propósito, pero ¿cuál es? Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que cada uno somos miembro en particular. ¿Cuántos son aquí parte del cuerpo de Cristo? Bueno, ¿cuál miembro eres tú? ¿Eres un riñón? ¿Eres un pulmón? ¿Será que eres el corazón? El cerebro, una orejita. Y todos son importantes. No sigo hablando, pero todos son importantes. Algunos parecen que no. ¿Sí? Si le falta uno, tal vez el dedo meñique, tal vez es el que bien, pero sin ese dedo no funcionamos igual, ¿verdad? Entonces, qué importante que sepamos qué miembros somos dentro del cuerpo de Cristo, porque ese es el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros. Si tú estás aquí, es porque tienes una función para cumplir aquí, en este lugar, o a donde Dios te lleve, en la voluntad de Él. Hay una función, iglesia, por cumplir, y es necesario que nosotros sepamos cuál es esa función, ¿verdad que sí? Y ese es mi deseo, porque así nos irá bien en todas las cosas, porque estamos cumpliendo. Y lo más importante de todo, vamos a estar preparados para cuando Cristo venga. Vamos a estar preparados para cuando Cristo aparezca en las nubes. Amén. Y seamos levantados. ¿Saben? Yo sueño con ese día, porque yo sé que ese día nos vamos a encontrar con aquellas personas que deseamos encontrar. Y sabes, yo me imagino ese momento. Yo no sé, empiezo como a maquinar, a hacer como una obra ahí teatral, o no sé, ser como un director de cine, y me imagino ese día encontrándome con las personas que yo deseo encontrarme en ese día. Amén. Yo creo que son cosas que debemos tener para motivarnos. Nuestra mayor motivación, ¿cuál es? Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor motivación. Pero hay otras motivaciones que no son más grandes que esa. Amén. Entonces procuremos esto, mi hermano, conocer el plan de Dios y meternos dentro del plan de Dios. ¿Cómo? Teniendo la sabiduría de Dios, confiando en la sabiduría de Dios, que es bueno. Amén. Confiando no en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, no en nuestra prudencia, sino en todo lo que viene de parte de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, fiel es Dios, que fuimos llamados ¿a qué? A tener comunión con Cristo. Entre más te metas con Cristo Jesús, entre más andes con Él, entre más te sientes a la mesa
a hablar con Él, iglesia, más se va a cumplir esta palabra en cada uno de nosotros. Amén. Sabiendo lo importante y lo imprescindible que es, lo necesaria que es para nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia. ¿Cuántos reciben la palabra que Dios ha dado hoy en nuestras vidas? La recibimos y la guardamos en el corazón. Mira, por eso levanta tus manos al cielo, iglesia. Levántala y dile gracias, Señor. Gracias a Dios, porque hay garantía en nosotros. Hay garantía de que vamos a ser levantados en ese día, Señor. Vamos a ser levantados por ese plan que tú determinaste para nosotros, Señor. Queremos que tú lo determinaste y hace mucho tiempo, Padre Celestial. Y creemos que es el anhelo tuyo, Señor, que nosotros lo conozcamos a la perfección, Señor. Y si no lo conoces todavía, dile, Señor, aquí está mi corazón. Dígale, necesito conocer el plan que tú tienes para mi vida, Señor. Dile, necesito conocer, Señor, el propósito, Dios de los cielos, que debo cumplir aquí en la tierra, Dios de Israel. Por eso, Dios, mira, Señor, llena el vacío tal vez que hay en mi corazón. Dame la sabiduría que necesito, Padre amado. Sé que la puedo obtener a través de Cristo Jesús. Por eso dile, aquí está mi corazón, dispuesto está, Señor, a abrazarte todos los días de mi vida, Señor. A levantarme y que lo primero que te busque sea a ti, Señor Jesús. Dile eso. Dile que haya eso en mi corazón cada día. Dile eso al Señor. Necesitamos eso, Señor Dios de Israel, que tengamos siempre esa disposición, Dios de Israel. Y eso lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, Señor. Por eso, como tu palabra dice, el que quiera más del Espíritu, que lo pida, que el Dios lo dará. Dile, Señor, hoy te pedimos más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos más de ti, oh Padre Celestial. Hoy quiero, digamos, Señor, mermar en algo, porque tal vez, Señor, he puesto por encima de ti, oh Dios, mi conocimiento, mi sabiduría, he puesto por encima de ti, oh Dios, mi prudencia, Padre amado, he puesto por encima de tus decisiones, he puesto mis decisiones tal vez, Señor. Y tal vez por eso no se han dado las cosas, Padre. Pero, Señor, desde aquí está mi corazón, dispuesto está, oh Dios. Dispuesto para tu gloria, Señor. Dispuesto, Padre amado, Señor, para involucrarnos más en el plan que tú determinaste para mi vida, Señor. Dile, Dios, Señor, aquí está mi corazón. Dile, Señor, abraza mi corazón en esta hora, Señor. Abrázalo, Señor, porque si yo sé que tú lo abrazas, Dios de los cielos, yo sé que algo se va a quedar pegado ahí en mi corazón, Señor. Dile eso a Dios, dile, abraza mi corazón, Señor. Abraza mi vida en esta hora, Señor. Te necesito, Padre Celestial. Yo sé que si tú me abrazas, Señor, algo quedará impregnado en mí, oh Dios. Algo del aroma de tu presencia divina estará en mí, Señor, Dios de los cielos, que me hará comprender y me hará conocerte cada día más. Amado Dios, mira, yo te presento cada vida y cada corazón que hay en este lugar, Señor. Tú has conocido, Señor, tal vez sus caídas, sus tropiezos, Señor, por causa de, tú lo sabes, Señor. Pero sé que tú los has levantado, Señor, y sé que tú los levantarás cada día, Padre Celestial. Sé que tal vez te hemos fallado, diles a Dios, Señor, sé que tal vez te hemos fallado, Señor. Sé tal vez que hemos tomado malas decisiones, Padre Celestial. Pero tu palabra dice, Señor, que tu misericordia ha permanecido hasta el día de hoy. Dile gracias, Señor. Nos aferramos a esa misericordia tuya, Señor. Dile, y aferro a mi familia, aferro a mis hijos, Señor, aferro a mis generaciones, Señor, a esa misericordia que tú has dispuesto para mi vida, Señor. Dile, aferro a toda mi familia. Vamos, involucra a toda tu familia en el plan que Dios puso en tu vida. Y si tal vez hay un área que no se la has entregado al Señor, es el momento. Dile, Señor, mira, perdóname si no he entregado esta área, Padre Celestial. Aquí está, Dios de los cielos, te la entrego, Señor.
Te la doy en esta hora, Dios de los cielos. Porque tal vez no me ha permitido avanzar en lo que tú has determinado para mi vida, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso hoy, Señor, heme aquí, Padre. Dispuesto estoy, Señor, Dios de los cielos. Dispuesto estoy, Dios de los cielos, a gloriarme, pero a gloriarme en Cristo Jesús. Dispuesto estoy, Señor, Dios de los cielos, a exaltarme, Dios, pero me exalto en ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor, porque Él está por encima de mí, oh Dios. Tú estás por encima de mí, de mi gloria, Señor. Es tu gloria, Padre Celestial. Dile eso al Señor. Dispuesto estoy, Señor Dios, cada día a gloriarme en tu presencia. Dile eso al Señor, a cada mañana al despertar, Señor. Dispuesto estoy, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, a gloriarme en tu presencia, Señor. Cada día, Señor. Vamos, cantemos en esta hora, Dios. Gracias, Señor. Mi corazón. Gracias, Señor. Te adoraremos, Señor. Señor, te adoraré. Siempre siempre dispuesto, Señor, que llenen nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está mi corazón. Tú eres su Dios y que Cristo Abres camino, cumples promesas. será los verdaderos. En tinieblas vives, así eres tú. Nuestro plan es el plan. Abres camino, cumples promesas. En tinieblas vives, así eres tú. Cristo Jesús siempre Aquí estás, y ese corazón de su aquí estás, tocando mi corazón. lo vas a buscar, vas a ver lo que no viste. Solo intenta eso, busca. Aquí estás, debemos aquí estás, sanando mi corazón. Dios quiere darte cada día, pero por tu perseverancia constante, solo espera lo que ha pasado en nuestra vida, Dios va a hacer. Así es, aleluya, Señor. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Así es, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Señor, en esta hora. Te adoramos por lo que ya determinaste sobre nuestras vidas, Señor. Porque creemos que es bueno, Señor, lo que determinaste. Y podemos contar contigo, Señor, y confiamos en un Dios grande y un Dios poderoso, Señor. Dígale: Dios, mi corazón se llena de confianza, Padre amado, porque sabemos a quién hemos conocido y a quién hemos entendido, Señor. A un Dios grande que es soberano, que tiene control de todas las cosas, que en Él está el poder y está la autoridad. Solamente en ti, Jehová de los ejércitos, que todo proviene de ti, Señor, hacia nosotros a través de Cristo Jesús, Señor. Y hoy nos afirmamos en esa verdad que es Cristo Jesús, esa verdad que se reveló a nuestras vidas, Padre. Un Cristo vencedor, un Cristo que resucitó en la cruz del Calvario y que nos ha dado esperanza, Señor. Nos afirmamos hoy en esa esperanza viva, dile eso a Dios. Nos afirmamos en esa verdad, Señor. Nos afirmamos en ese camino, Dios, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Le exaltan, dígale: gracias, Señor. Aleluya, Padre Celestial. Porque bueno es Dios. Amén. Guarda la palabra. Toma asiento, iglesia. Guarda la palabra en tu corazón, de verdad. Es muy necesario.